Te voy a compartir algo que puede cambiar tu vida para siempre. Pero antes necesito que seas totalmente honesto contigo. En los últimos 30 días, ¿cuántas veces perdiste la calma? ¿Cuántas veces reaccionaste con explosividad ante una situación que, mirando atrás, no lo merecía? ¿Cuántas oportunidades laborales, vínculos personales o momentos de crecimiento se te escaparon solo porque no pudiste sostener el control emocional cuando más lo necesitabas? Si tu respuesta es más de una, entonces este mensaje no solo es relevante para ti, es crítico para tu supervivencia en un mundo que premia a quienes se mantienen serenos bajo presión y castiga sin piedad a quienes no controlan sus emociones. Imagina una escena que casi todos hemos vivido. Estás en una reunión clave. Tu jefe presenta una idea que sabes que está equivocada. Sientes la frustración subir por el pecho, tu respiración se acelera, los músculos se ponen tensos. En ese instante tienes dos caminos: mantener la calma y responder con estrategia, o explotar y echar por tierra tu credibilidad profesional en 30 segundos. La diferencia entre estas dos respuestas no es casualidad, ni suerte ni talento nato. Es una destreza que se desarrolla, se entrena y se domina con principios concretos que la mayoría nunca aprende. La verdad incómoda es esta: tu capacidad de mantener la calma en cualquier escenario determina tu nivel de éxito, la calidad de tus relaciones y tu satisfacción interna. No es tu cociente intelectual, no es tu título, no es tu experiencia, es tu autocontrol emocional. La neurociencia más reciente confirma lo que los grandes líderes supieron por siglos: quien gobierna sus emociones gobierna sus resultados. Quien no puede gobernarse a sí mismo, no puede ordenar nada más en su vida. Aquí va la advertencia más importante que oirás hoy. Si no desarrollas esta habilidad ahora, si sigues reaccionando a cada reto, a cada crítica, a cada estrés, no solo perderás oportunidades, perderás algo más valioso. Perderás la confianza de quienes más te importan. Tu pareja dejará de respetarte. Tus hijos aprenderán que mamá o papá no maneja la presión. Tus colegas te verán como alguien impredecible y maduro. Y lo más duro, perderás la confianza en ti. Empezarás a verte como alguien incapaz de controlar sus reacciones, y esa imagen se convertirá en una profecía que sabotea todo. Y hay una consecuencia aún mayor. Cuando no mantienes la calma y reaccionas por impulso, vas creando un patrón neurológico dañino. Cada estallido refuerza circuitos que te harán más propenso a estallar de nuevo. Es como ejercitar un músculo hacia la debilidad. Con el tiempo, tu respuesta emocional se deteriora tanto que cosas pequeñas disparan reacciones enormes. Vives en alerta, estrés y frustración constantes. Tu salud se resiente, tu mente se nubla, y tu capacidad de decidir con estrategia se desvanece. Yo, Brian Tracy, escucha con atención. La diferencia entre quien se mantiene sereno y quien explota no está en sus circunstancias. Está en entender un principio fundamental. El autocontrol es la forma más alta de poder personal. No es suprimir emociones. No es volverte un robot. Es sentir plenamente y a la vez dirigir conscientemente tus respuestas. Es pasar de ser víctima de tus impulsos a arquitecto de tus reacciones. El primer principio que debes dominar es reconocer tus patrones emocionales. La mayoría vive en piloto automático. Reacciona a los estímulos como si fueran máquinas, sin notar que pueden elegir su respuesta. Pregúntate: ¿cuáles son las situaciones específicas que te hacen perder la calma con más rapidez? Es cuando cuestionan tu capacidad, cuando te sientes ignorado o poco valorado, cuando las cosas no siguen tu plan. Identificar estos patrones no es un juego mental, es supervivencia emocional, porque solo controlas lo que primero reconoces. Todos tenemos botones emocionales. Se instalaron en la infancia, se reforzaron en la adolescencia y hoy de adultos. Cualquiera que los conozca puede presionarlos para sacarte de control. Aquí está el secreto que cambia tu vida. Tienes poder para desactivarlos. No los vas a eliminar, eso no se puede, pero sí puedes cultivar la disciplina mental para notar cuando los presionan y elegir conscientemente no reaccionar en automático. El deseo de mantener la calma debe ser más fuerte que el deseo de tener razón, más fuerte que el deseo de ganar una discusión, más fuerte que el impulso de ventilar tu frustración. Ese es un deseo sano y constructivo que te lleva al crecimiento y a relaciones más firmes. Debes diferenciarlo del deseo destructivo de controlar a los demás o a lo externo. El deseo sano se centra en lo único controlable, tus respuestas. El deseo destructivo te deja en frustración continua porque intenta controlar variables fuera de tu alcance. La disciplina emocional se entrena igual que el cuerpo, con práctica constante y progresiva. No puedes esperar serenidad en una crisis si no la practicaste en lo pequeño. Cada interacción diaria es un entrenamiento. Cada charla incómoda, cada tráfico,
Cada crítica, cada pequeña molestia es tu gimnasio para fortalecer el músculo del autocontrol. La gente exitosa no se calma por accidente en la tormenta. Se calma en la tormenta porque entrenó a diario en la calma. Te doy una técnica específica que transformó la vida de miles de líderes. La técnica del observador emocional. Cuando una emoción fuerte empieza a subir, en lugar de ser esa emoción, te colocas como observador. En vez de decir estoy furioso, dices estoy notando que la furia aparece en mi sistema. Esa simple diferencia de lenguaje separa tu verdadera identidad del estado emocional pasajero. Te da el espacio mental para elegir la respuesta, no reaccionar por reflejo. La identidad que adoptas guía tu conducta. Si te declaras como alguien de mal genio, buscarás confirmar esa idea. Si te ves como alguien que mantiene la calma bajo presión y responde con estrategia, tu conducta empezará a alinearse con esa identidad. Recuerda siempre, no eres tus emociones, eres la conciencia que las observa. No eres tus reacciones, eres la inteligencia que puede dirigirlas. El enfoque es crítico para la calma. Una mente dispersa, pensando mil cosas, anclada en el pasado o ansiosa por el futuro, pierde equilibrio. Quien se calma de forma consistente concentra su atención en el presente y en la mejor respuesta para lo que ocurre ahora. No está rumiando lo de ayer ni temiendo lo de mañana. Está presente, enfocado, resolviendo con eficacia. La conexión emocional contigo es clave. Muchos pierden la calma porque están desconectados de sus necesidades básicas. Si no sabes qué necesitas en una situación difícil, si no tienes claros tus valores, si no entiendes tus límites sanos, cualquier estrés te desestabiliza. Pero cuando te conoces, cuando tus valores están firmes, y tus necesidades auténticas son claras, navegas cualquier tormenta sin perder el centro. Hay una verdad poco comprendida. La vulnerabilidad es fuerza, no debilidad. Reconocer que estás frustrado, admitir que algo te desafía, pedir un momento para procesar una noticia dura, no te hace débil, te hace auténtico y paradójicamente más respetado. Quien finge invulnerabilidad suele explotar de maneras más dramáticas porque la presión interna se acumula. La verdadera fortaleza incluye saber tus límites y comunicarlos con propiedad. Piensa en esto. ¿Cuántos años has perdido reaccionando cuando se pedía estrategia? ¿Cuántas oportunidades se fueron porque tu falta de autocontrol te impidió aprender de lo difícil? ¿Cuántas relaciones dañaste porque no sostuviste la calma en conversaciones clave? No son los grandes errores los que destruyen la vida, son los hábitos silenciosos de reactividad que repites a diario. La respiración consciente es tu herramienta más inmediata y poderosa para retomar el mando. Cuando una emoción fuerte te toma, lo primero que cambia es tu respiración. Se vuelve superficial, rápida e irregular. Pero aquí está el poder. Es la única función del sistema autónomo que también puedes dirigir. Cuando dominas tu respiración, dominas tu estado. La técnica es simple y profunda. Inhala de manera lenta por 4 segundos. Mantén el aire por 4 segundos. Exhala de forma lenta por 6 segundos. Repite 5 veces. En menos de 2 minutos activarás el sistema parasimpático, bajarás el cortisol y crearás espacio mental para responder con estrategia. La respiración es el primer paso. El segundo es el reencuadre estratégico. En vez de ver la situación difícil como amenaza a tu ego o comodidad, entrena tu mente para verla como una oportunidad de demostrar madurez. Cámbiale, esto no debería pasar por esta es la situación que necesito para fortalecer mi autocontrol. Enfócate menos en lo que está mal y más en cómo responder para sentir orgullo después. Este giro no es un truco, es reprogramación de tu sistema de respuesta. Quien mantiene la calma bajo presión desarrolló lo que llamo inteligencia temporal. Entiende que la mayoría de los incendios emocionales hoy pesarán poco en una semana, un mes o un año. Cuando amplías tu marco temporal y miras lo que pasa en el contexto de tu vida y de tus metas de largo plazo, la intensidad baja. Pregúntate qué peso tendrá esto en 5 años. Casi siempre esa respuesta te vuelve a poner todo en perspectiva. Autocontrol no es pasividad ni sumisión, es elegir responder, no reaccionar. Es escoger con conciencia el momento, el lugar y la forma más eficaz de expresar ideas y sentimientos. A veces la calma es hablar con firmeza sin agresión. A veces es tomarte una pausa antes de contestar. A veces es marcar límites claros con tranquilidad y determinación. El autocontrol te da más opciones, no menos. Quiero que entiendas algo esencial sobre las emociones intensas. Son como olas. Suben, tocan un pico y bajan de modo natural. La mayoría dura entre 90 segundos y 5 minutos si no las alimentas con pensamientos repetitivos. Cuando construyes historias mentales sobre lo injusto, lo terrible o lo víctima que te sientes, las alimentas artificialmente y pueden durar horas, días o años. La clave es permitir que la emoción haga su ciclo sin añadir combustible mental. La preparación mental es crucial.
Un atleta olímpico no espera al día de la competencia para entrenar la mente. Practica a diario, visualiza escenarios difíciles y ensaya respuestas. Tú debes hacer lo mismo con tu estabilidad. Cada mañana antes de empezar, dedica 5 minutos a imaginar situaciones que podrían retarte. Visualízate sereno, respirando, respondiendo con sabiduría. Este ensayo crea surcos neuronales que facilitan responder bien cuando lo real llegue. Piensa cuántas oportunidades pasaron frente a ti y se fueron por falta de autocontrol. Aquella reunión donde habrías brillado con compostura. Esa relación que habría florecido si respondías con juicio en vez de reaccionar con emoción. Esas decisiones financieras, laborales o personales que habrían sido distintas con la claridad que da el equilibrio. La comunicación efectiva en tensión exige habilidades que casi nadie aprende. Cuando una charla se calienta, cuando el otro se pone a la defensiva, cuando tú sientes subir la temperatura interna, aplica la técnica del espejo emocional. En vez de escalar, haces lo contrario, bajas el tono, hablas más lento, haces pausas más largas, mantienes el cuerpo relajado y abierto. Tu calma actúa como espejo que refleja tranquilidad y desinfla la tensión. Hay algo todavía más potente durante los conflictos: la validación estratégica. No es estar de acuerdo con lo que está mal, es reconocer lo que siente la otra persona, aunque no compartas su conclusión. Entiendo que te sientas frustrado con esto. Esa frustración es válida. Veamos cómo lo resolvemos juntos. Ese simple gesto desarma defensas y abre espacio para dialogar con productividad. No confundas calma con indiferencia. La calma que construyes no es falta de pasión o compromiso. Es pasión y compromiso canalizados con sabiduría y control. Las personas más exitosas no carecen de emociones intensas. Aprendieron a usar ese fuego como combustible para acciones estratégicas, en vez de dejar que el fuego las maneje. Tu intensidad puede ser fortaleza si la diriges con conciencia. El entorno en que vives y trabajas impacta de forma directa tu serenidad. Si te rodeas de drama, negatividad o inestabilidad, será más difícil sostener tu equilibrio. Sé estratégico con las influencias que permites. No se trata de aislarte de los retos, sino de ser selectivo con quien tiene acceso frecuente a tu mente y a tu emoción. Quien se calma de forma consistente ha aprendido a crear límites sanos que protegen la estabilidad interna. Tu diálogo interno manda más que cualquier factor externo. Si te hablas con dureza, si tu mente se llena de catástrofes, si anticipas lo peor, vivirás agitación continua. Si, en cambio, te hablas como a un buen amigo, si entrenas tu mente para ver oportunidades, si cultivas gratitud y posibilidad, crearás un estado de calma difícil de perturbar desde afuera. Te doy una técnica para manejar críticas y ataques personales. Cuando alguien te critica con dureza o te ataca, el instinto es defenderte o contraatacar. Casi siempre empeora. Usa el filtro de oro. Pregúntate si hay algo de verdad que puedas usar para crecer. Si la hay, agradece esa pieza valiosa, aunque haya llegado mal presentada. Si no la hay, reconoce que sus palabras hablan más de su estado interno que de tu realidad. En ambos casos conservas tu poder y tu equilibrio. La práctica diaria de gratitud es una herramienta poderosa para mantener perspectiva. Cuando tu mente reconoce con regularidad aquello por lo que te sientes agradecido, es más difícil que lo menor te saque de balance. No hablo de gratitud superficial, hablo de 5 minutos al día para reconocer conscientemente bendiciones, oportunidades y fortalezas. Esa práctica reentrena tu cerebro para buscar lo positivo en lugar de fijarse en el problema por defecto. El ejercicio físico regular no es opcional si quieres estabilidad emocional a largo plazo. Si tu cuerpo está estresado por falta de movimiento, si tus hormonas están desajustadas, si tu sistema cardiovascular está débil, tu manejo del estrés emocional sufre. Cuando cuidas tu cuerpo, entrenas con regularidad y mantienes energía saludable, tu resistencia emocional se multiplica. Cuerpo y mente no están separados. Son un sistema integrado que requiere cuidado integral. Hablemos del poder de la pausa estratégica. En cualquier situación intensa, tienes el derecho y la sabiduría de pausar antes de responder. Necesito un momento para procesar esto antes de dar mi respuesta. Dame 5 minutos para pensar en la mejor forma de abordar esta situación. Quiero darte una respuesta bien pensada, permíteme reflexionar. Estas frases te compran tiempo para activar pensamiento estratégico y no actuar por impulso. La gente madura respeta las pausas. La inmadura presiona por respuestas al instante. Construir rutinas matutinas sólidas es esencial para sostener la estabilidad todo el día. Cómo comienzas marca el tono de las siguientes 16 horas. Si arrancas revisando mensajes estresantes, saltando sin reflexión a la ducha y corriendo a tus tareas, te pones en modo reactivo desde el primer minuto. Si inicias con 10 minutos de respiración consciente, 5 de reflexión de objetivos,
5 de gratitud y 5 de visualización positiva, levantas una base de calma que te sostendrá ante los retos. Reflexiona a fondo. ¿Quieres seguir viviendo bajo el dominio de impulsos que sabotean tu potencial, o estás listo para tomar el mando de tus respuestas y crear la vida que mereces? No es retórico. Tu respuesta define si esto se vuelve información olvidable o la chispa que transforma cómo enfrentas los desafíos. Quien domina el arte de la calma no nació con ese don, lo desarrolló con práctica consciente, compromiso firme y comprensión de que su paz interna vale más que ganar una discusión o tener razón. Entendió que el poder real no es controlar a otros ni lo externo, sino mandar sobre sus respuestas internas. El perdón no es solo para los demás, también para ti. Una de las cargas más pesadas es el resentimiento contigo por las veces que perdiste el control, por lo que dijiste en la rabia, por lo que dejaste pasar por falta de autocontrol. Aferrarte a ese resentimiento sabotea tus mejoras futuras. Perdónate. Aprende y comprométete a hacerlo mejor desde ahora. Cuando dominas la calma en cualquier situación, no solo cambia tu experiencia, te vuelves fuente de estabilidad para tu círculo. Tu pareja se siente más segura y tranquila. Tus hijos ven que los adultos pueden manejar retos sin perder los estribos. Tus colegas te perciben confiable en crisis. Tus amigos buscan tus consejos porque piensas con claridad bajo presión. Te conviertes en líder natural. No por el cargo, sino porque la gente gravita hacia quien mantiene la compostura cuando otros la pierden. La transformación que viene no será instantánea, pero será profunda y duradera si mantienes disciplina y compromiso. En las primeras 2 semanas, tu cerebro resistirá lo nuevo, ama los hábitos viejos. Si persistes, practicas a diario y mantienes el enfoque en el largo plazo y no en el resultado inmediato, notarás cambios fuertes en tu estabilidad. En el primer mes, te verás más sereno ante lo que antes te frustraba. En el segundo mes, la gente cercana comentará tu madurez emocional. En el tercer mes, tu confianza crecerá mucho porque sabrás que puedes manejar cualquier desafío emocional que aparezca. En 6 meses, mirarás atrás y casi no reconocerás a la persona que perdía el control con frecuencia. En 1 año, te habrás convertido en alguien que otros admiran por su compostura en cualquier circunstancia. Pero todo exige una decisión ahora. No mañana, no la próxima semana, no cuando se calme tu vida. Ahora. Porque la próxima situación intensa llegará pronto. Podrás responder con viejos patrones que te han saboteado o aplicar estos principios y empezar de inmediato a construir la fortaleza emocional que transforma tu vida. Recuerda, no son las grandes crisis las que revelan tu carácter, son las pequeñas irritaciones diarias las que muestran tu madurez. ¿Cómo respondes cuando te interrumpen? ¿Cómo manejas retrasos menores? ¿Cómo reaccionas ante una crítica constructiva? ¿Cómo te calmas cuando algo no sale como querías? Esas respuestas pequeñas deciden si vives con paz interna y respeto externo o con agitación continua y vínculos heridos. La diferencia entre dónde estás y dónde quieres estar no está en lo que pasa afuera, está en tus respuestas. Las circunstancias no dependen de ti, tus respuestas sí. Cuando asumes total responsabilidad por tus respuestas emocionales, cuando dejas de culpar a otros o a lo que ocurre por cómo te sientes, cuando comprendes que tu paz es tu responsabilidad número 1, empiezas a vivir una libertad personal que la mayoría jamás conoce. Esta es tu oportunidad de romper patrones generacionales de reactividad. Es probable que aprendiste estos hábitos de personas que también lucharon con el autocontrol, pero puedes cortar esa cadena aquí y ahora. Puedes ser la generación que responde con sabiduría en lugar de reaccionar con emoción. Puedes ser el ejemplo que inspire a los tuyos a madurar emocionalmente. Tu compromiso debe ser más fuerte que tu deseo de comodidad. Habrá momentos en que será más fácil explotar, en que será más gratificante vaciar tu frustración sin filtro, en que parecerá más natural reaccionar con la misma intensidad que sientes. Esos momentos decidirán si de verdad estás comprometido con tu crecimiento o si solo buscas cambios superficiales. No confundas comodidad con progreso. La comodidad te estanca en lo conocido, aunque sea destructivo. El progreso exige hacer cosas que al inicio se sienten incómodas, poco naturales, difíciles. Mantener la calma cuando el impulso es explotar se sentirá raro al principio, pero con práctica constante esa nueva respuesta se vuelve tu nueva naturaleza. Se vuelve quien eres, no algo que haces a veces. Visualiza tu vida en 5 años si sigues con los patrones actuales de reactividad versus cómo se verá si dominas esta destreza. En la primera versión seguirán las mismas frustraciones, los mismos conflictos que se repiten, la sensación de que todo te sucede. En la segunda navegarás los retos con gracia, sabiduría y eficacia. La gente te respetará, las oportunidades se abrirán y sentirás una paz interna profunda que nadie podrá quitarte. La elección es tuya,
y el momento es ahora. Cada día que pospones este desarrollo es un día en que sigues vulnerable a impulsos que sabotean tu potencial. Cada situación difícil sin estas herramientas es una oportunidad de crecimiento que se pierde. Cada relación que se daña por falta de autocontrol es un costo por no priorizar tu desarrollo emocional. Cuando te comprometes de lleno, cuando decides que tu paz y estabilidad valen más que cualquier otra cosa, cuando entiendes que esta habilidad es la base sobre la cual se construye una vida exitosa y plena, cada desafío se vuelve ocasión para demostrar tu avance. Cada situación difícil se vuelve chance de sorprender a los demás y de sorprenderte a ti con tu madurez. Los próximos 6 meses pueden ser tu periodo de transformación más importante, pero solo si decides comprometerte por completo con estos principios. Solo si decides que basta de vivir a merced de impulsos. Solo si entiendes que la persona en la que puedes convertirte es más fuerte, más respetada y más satisfecha que la que has sido. El mundo necesita más personas que mantengan la calma bajo presión, que respondan con sabiduría cuando otros reaccionan, que sean fuentes de estabilidad en un entorno cada vez más caótico y reactivo. Tú puedes ser una de esas personas, no por un talento especial, ni por mejores genes emocionales, sino porque eliges desarrollar esta habilidad como tu prioridad número 1. La resistencia que sientes a cambiar no significa que sea imposible, significa que es necesario. Tu mente subconsciente protege lo familiar, incluso si te sabotea, porque lo familiar parece más seguro que lo desconocido. Reconoce esa resistencia tal como es: miedo disfrazado de prudencia, pereza disfrazada de realismo, comodidad disfrazada de sabiduría. Cada vez que eliges la calma donde antes reaccionabas, estás recableando tu cerebro. Estás abriendo nuevos caminos neuronales que harán más fácil la próxima respuesta serena. Estás invirtiendo en una versión de ti más competente, respetada, efectiva y satisfecha. No es una inversión de una vez, es una inversión que paga dividendos diarios de por vida. La conversación crucial no es conmigo, es contigo. Es la conversación donde decides si harás el trabajo diario que transforma tus patrones, donde decides si tu deseo de crecer es más fuerte que tu apego a la comodidad, donde eliges entre ser víctima de impulsos o ser arquitecto consciente de tus respuestas. Para los próximos 30 días, sigue esta estrategia. Cada noche, antes de dormir, dedica 5 minutos a revisar tus momentos emocionales del día. Identifica cuándo mantuviste la calma y celébralo. Identifica cuándo reaccionaste y, sin juzgarte con dureza, visualiza cómo habrías preferido responder. Esta revisión nocturna acelera la reprogramación porque entrena tu mente a buscar mejoras en lugar de repetir hábitos. En esos mismos 30 días, implementa el desafío de la pausa de 3 segundos. Cada vez que sientas el impulso de responder con emoción, especialmente si hay frustración, irritación o enojo, obliga a tu mente a pausar 3 segundos completos antes de hablar o actuar. 3 segundos parecen poco, pero bastan para activar tu pensamiento consciente en lugar de dejar que el sistema límbico tome el control. En esos 3 segundos, respira hondo y pregúntate cómo quieres que se sienta la otra persona al terminar esta interacción. La pregunta más poderosa en un conflicto es: ¿cuál respuesta me haría sentir más orgullo en 24 horas? Esa pregunta eleva tu mirada por encima de la gratificación inmediata y te conecta con tus valores. La respuesta que da orgullo casi nunca es la impulsiva. Casi siempre es la que muestra madurez, sabiduría y autocontrol. Tu lenguaje corporal impacta tu estado interno. Una postura de confianza y calma, hombros relajados, respiración profunda, mirada directa sin agresividad y manos visibles y sueltas, le dice a tu sistema nervioso que estás seguro y en control. Posturas defensivas o agresivas, hombros tensos, respiración corta, puños cerrados y mirada desafiante, preparan al cuerpo para el conflicto y hacen difícil mantener la calma. Construir una red de apoyo emocional es crítico para sostener la estabilidad. No es rodearte de gente que siempre esté de acuerdo, es cultivar relaciones con personas que demuestran madurez en su propia vida, que te den perspectiva objetiva en momentos difíciles, que te apoyen sin permitir excusas para conductas dañinas. Una charla de 5 minutos con la persona correcta puede ahorrarte horas de agitación interna. Desarrolla el hábito de hacer preguntas estratégicas en conflicto en lugar de lanzar declaraciones emocionales. En vez de "tú siempre haces esto", pregunta si te pueden explicar su perspectiva. En vez de "esto es totalmente injusto", pregunta cómo pueden encontrar una solución que funcione para ambos. Las preguntas generan apertura y curiosidad. Las declaraciones emocionadas generan defensiva y resistencia. Quien domina la comunicación en conflicto sabe que las preguntas adecuadas desarman la tensión más rápido que cualquier argumento brillante. El concepto de ganar y perder necesita redefinirse. En la mayoría de situaciones emocionales, ganar no es obtener que el otro admita que tienes razón.
Ganar es mantener tu integridad emocional, preservar la relación y hallar una solución que respete la dignidad de todos. Con esa nueva definición, descubres que puedes ganar mucho más a menudo manteniendo la calma que subiendo la intensidad. Tu identidad debe evolucionar. Pasa de ser alguien que intenta controlar sus emociones a ser alguien que responde con calma por naturaleza. La diferencia es vital. Intentar implica lucha constante y posible fracaso. Ser naturalmente sereno implica que esa es tu verdadera naturaleza que se expresa con práctica. Cuando cambia tu identidad, tus conductas se alinean sin requerir fuerza de voluntad interminable. La meditación diaria, aunque sea de 5 minutos por la mañana, es una de las mejores inversiones para tu estabilidad. No es algo esotérico. Es entrenamiento mental, es el gimnasio de tu capacidad de observar pensamientos y emociones sin ser arrastrado por ellos. Quien medita con regularidad fortalece las áreas del cerebro ligadas a la regulación emocional y a la toma de decisiones. Entiende también que cada persona a tu alrededor libra sus propias batallas emocionales, inseguridades y miedos. Cuando alguien reacciona contigo, rara vez es personal, suele ser dolor interno, frustración acumulada o miedo que está viviendo. Cuando miras el comportamiento ajeno con compasión, es más fácil mantener tu calma porque dejas de tomarlo como un ataque. El poder de la visualización positiva es grande. Dedica 5 minutos cada mañana a imaginar con detalle situaciones donde mantienes la calma perfecta bajo presión. Mírate respirando profundo en una discusión difícil. Imagínate respondiendo con sabiduría ante una crítica injusta. Visualiza el respeto en los rostros cuando muestras madurez emocional. El cerebro no distingue bien entre lo vivido con viveza en la mente y lo real, así que esas visualizaciones crean senderos neuronales como las experiencias exitosas. La gestión de tu energía física es fundamental para la estabilidad. Si estás agotado, si saltas comidas, si estás deshidratado, si duermes poco, mantener el equilibrio emocional se vuelve difícil. Tu cerebro racional requiere más energía que tu cerebro emocional. Con energía baja, aparecerán respuestas primitivas. Cuidar tu energía es cuidar tu respuesta madura. Crea rituales para transiciones. Al llegar a casa, toma 5 minutos de respiración en el auto. Al terminar una reunión difícil, camina 3 minutos alrededor del edificio. Si una conversación se intensifica, pide salir un momento y usa ese tiempo para respirar y reencuadrar. Estos rituales evitan que el estrés de una situación contamine la siguiente. La confianza en tu capacidad de manejar cualquier situación emocional se construye celebrando pequeñas victorias diarias. Cada vez que eliges responder con calma, aun en lo menor, acumulas evidencia para tu mente de que sí puedes. Esa evidencia se convierte con el tiempo en confianza sólida para enfrentar incluso lo más desafiante. Pregúntate con honestidad, ¿cuántas de tus preocupaciones actuales serán irrelevantes en 5 años? ¿Cuánta energía gastaste en asuntos que ya ni recuerdas? ¿Cuántos problemas enormes se resolvieron con tiempo? Esta perspectiva te ayuda a mantener proporción y reduce el poder desestabilizador de lo que vives hoy. Desarrollar humor sano y perspectiva también ayuda. No es hacer chistes fuera de lugar, es ver la ironía, la humanidad compartida y a veces, el absurdo de ciertas situaciones extensas. Quien encuentra un punto de levedad adecuado en lo difícil, no solo se regula mejor, también ayuda a otros a relajarse y pensar con claridad. Tu compromiso con este cambio debe incluir pedir perdón cuando de vez en cuando falles en mantener la calma. La perfección no es la meta, el progreso constante sí. Si tienes un retroceso y reaccionas por impulso, reconoce el error pronto, discúlpate con sinceridad y aprende. Esa vulnerabilidad acelera tu crecimiento y fortalece tus relaciones. La diferencia entre personas que sostienen cambios a largo plazo y quienes regresan a lo viejo está en su apoyo y responsabilidad. Encuentra a alguien que sea tu compañero de responsabilidad. Comparte tus metas, desafíos y logros. Pídele que te ayude a mantener perspectiva cuando cueste y que celebre cuando avances. Recuerda que la calma que construyes no es ausencia de sentimientos fuertes, es presencia de control consciente sobre cómo los expresas. Puedes sentir gran frustración y aún así, hablar con voz serena. Puedes experimentar una decepción profunda y responder con gracia. Puedes sentir enojo justificado y elegir acciones estratégicas en lugar de impulsos. La madurez no elimina emociones, las canaliza de manera constructiva. En esos momentos en los que parece imposible mantener la calma, cuando todo se siente demasiado intenso y cada fibra te pide reaccionar, justo ahí se define quién te conviertes. Ahí emerge tu carácter. Ahí eliges ser la persona que siempre tuviste el potencial de ser, o seguir siendo la de antes. La transformación no se limita a los conflictos obvios. Verás mayor claridad al decidir en temas importantes.
Sentirás menos estrés porque no gastarás energía en reacciones innecesarias. Tus relaciones mejorarán porque otros se sentirán seguros siendo honestos contigo. Tu productividad subirá porque dejarás de perder tiempo en dramas. Tu satisfacción crecerá porque vivirás alineado con tus valores. Esta habilidad se traslada a todo. La misma disciplina que usas para mantener la calma en una discusión de pareja te sirve para concentrarte en una presentación clave. El mismo autocontrol que aplicas ante una crítica injusta te sirve para enfrentar tentaciones que afectan tu salud o tus finanzas. Estás aprendiendo una competencia de vida que mejora literalmente todo. Tu decisión de comprometerte del todo con este cambio enviará ondas positivas a todas las áreas. Pronto la gente buscará tu consejo al reconocer tu madurez. Se abrirán oportunidades porque los líderes valoran a quien mantiene la compostura. Tus hijos aprenderán a manejar sus emociones con más eficacia al verte. Tu matrimonio se fortalecerá porque las discusiones se convertirán en conversaciones productivas y no en batallas. La recompensa más profunda será interna. Desarrollarás una confianza tranquila al saber que puedes con lo que la vida traiga. Vivirás una paz que no depende de circunstancias perfectas. Sentirás el orgullo de actuar con integridad emocional. Te respetarás como quizá nunca antes. Los próximos 90 días son críticos. En ese periodo se forman nuevos hábitos neuronales y tu identidad evoluciona. Si mantienes la disciplina, si aplicas estas técnicas de manera consistente incluso cuando se sienta difícil, cruzarás el umbral hacia una nueva versión de ti. Después de 90 días de práctica, mantener la calma empezará a sentirse natural y no forzado. No subestimes la importancia de este punto de inflexión. Esto no es solo inspiración que olvidarás, es una invitación a convertirte en la persona que siempre pudiste ser. Es tu oportunidad de romper límites que te frenaron por años. Es tu chance de vivir orgulloso de cómo respondes en vez de lamentarte por cómo reaccionaste. El mundo está lleno de personas que viven en agitación constante, reaccionan a cada reto y sabotean sus oportunidades por falta de autocontrol. Tú no tienes que ser una de ellas. Tienes la información, tienes las herramientas, tienes la oportunidad. Solo falta la decisión firme de aplicar lo aprendido. Cuando mires atrás verás que pocas decisiones impactan tanto y por tanto tiempo como la de dominar tus respuestas emocionales ante los desafíos. Esta habilidad te servirá en tu matrimonio, en tu carrera, en tu paternidad, en tu liderazgo, en tu salud y en cada conversación importante que tengas de aquí en adelante. La pregunta final es esta: ¿estás listo para ser esa persona que otros admiran por su calma bajo cualquier circunstancia, o vas a seguir siendo alguien que a veces lucha con el autocontrol? Tu respuesta y, más importante, tus acciones durante los próximos 90 días definirán no solo cómo manejas las situaciones difíciles, sino quién eres. Si este mensaje resonó, si sentiste esa chispa de posibilidad, busca más contenido que te ayude a profundizar en estas técnicas en Motivación Brian Tracy. Hay mucho por aprender sobre liderazgo emocional, comunicación efectiva y desarrollo de carácter. Tu educación en estos temas no debe detenerse, debe acelerarse, porque la inversión más importante no es en propiedades, acciones o tecnología, es en convertirte en una versión más sabia, más fuerte y más equilibrada de ti. El futuro pertenece a quienes se mantienen serenos cuando otros pierden la compostura, a quienes piensan con estrategia cuando otros reaccionan con emoción, a quienes construyen en lugar de destruir en la tensión. Tú puedes ser una de esas personas. La elección es tuya, y el momento de decidir es ahora.